Buenas tardes. Mi nombre es Juan Miguel Núñez Quiñones, pertenezco al CEA Aguachica, programa Agronomía. Bueno, hay que identificar la diversidad y la microbiana del suelo y su relación con la planta. Dándole cumplimiento a la guía, hay que hacer un video donde se respondan pues las preguntas que se han formulado. Bueno, dice, los tipos de actividad microbiana y la velocidad de esa actividad. Bueno, tenemos nutrición. Es un proceso biológico aireado donde se oxida el amonio y pasa por una etapa definida por la oxidación y convirtiéndose a nitrito. La segunda etapa definida de oxidación de nitrito es convirtiéndolo a nitratos, que ya es la nutrición que recibe los microorganismos. Aquí hay un cuadro de un círculo donde se da por etapas cada paso, el cual se describe de la siguiente manera. Bueno, aquí tenemos pues actividad controlada. Tenemos un control biológico que, como bien sabemos, lo hace la naturaleza, que se define de la siguiente manera, que es un método de control de plagas y enfermedades y malezas que consiste en utilizar organismos vivos con el objetivo de controlar la población de otros organismos que causen ya sea daños y devastaciones de ciertos cultivos o de ciertas especies en peligro. Tenemos tipos de control biológicos, en los cuales se subdivide en tres. Se puede hacer un control con hongos, bacterias o alopatías. Bueno, en eso tenemos la biodegradación de la materia. Esto se hace por la degradación microbiana que proviene de diferentes fuentes, siendo los remanentes vegetales, los restos de animales y excreciones de estos principales. Es decir, cuando hablamos de restos de animales, es un animal muerto en descomposición, o de vegetales tenemos también puede ser hojas, verduras, todo hace parte de un proceso de descomposición de la materia, porque todo está hecho de materia que se descompone para convertirse en una fuente de carbono que generará posteriormente a la comunidad microbiana. Tenemos la descomposición de la materia orgánica. Es útil para los microorganismos por la razón de suministro de energía y para el crecimiento del mismo. Entonces, cuando ellos descomponen los microorganismos, consumen esa energía para así tener una fuente de desarrollo. Aquí está el crecimiento. Se mide por supervivencia de unos microorganismos a través del estrés hídrico. Está dictada por el factor del mismo sobre la determinación fisiológica. Los microorganismos se ven afectados a su actividad de acuerdo a su tolerancia del agua. Es decir, si son bastante intolerantes al agua, su crecimiento disminuye y no se desarrollan de la manera adecuada. Entonces, aquí hay una tasa de velocidad de crecimiento en las actividades. Entonces, la microbiana se debe tener en cuenta las diferentes condiciones climáticas. Entonces, entre esos tenemos nutrientes y la temperatura y el pH del suelo. Son condiciones osmáticas para la velocidad. Esta interactúa dependiendo del recurso hídrico, pues el agua es un factor importante en estas actividades. Pues si no tenemos un pH adecuado, no tenemos nutrientes y no tenemos agua, difícilmente así será su tasa de crecimiento. Entonces, el agua. Como sabemos, el agua es importante para todo, lo que es el factor fundamental para la vida. Entonces, los microorganismos necesitan la relación entre la precisión del vapor de agua en la solución y la preservación del vapor. Entonces, aquí hay una tabla o una tasa en el cual mide que es de
0,98 a menos 0,99. Son cifras que asumen favorablemente para la multiplicación de todas las especies microbianas. Si tenemos esas condiciones, probablemente se van a dar las condiciones para la especie microbiana. Tenemos potencializador, responsabilidad del oxígeno, es otro factor. El oxígeno en el medio ambiente también tiene una influencia en el tipo de microorganismo que puede crecer en un determinado alimento y a la velocidad a la que se multiplique. Es decir, el oxígeno es fundamental para el desarrollo. Muchas bacterias necesitan oxígeno para reproducirse, otras no. Bueno, aquí tenemos un factor que es la fuente de carbono. Se dice que es un factor limitante para el crecimiento de microorganismos. Y la principal fuente de carbono inorgánica, que es la que nosotros producimos con gases de motos, carros y la quema de otros materiales que se produce el CO2. Esto limita mucho el factor de crecimiento de los microorganismos. Bueno, pero aquí están las condiciones que se necesitan para el crecimiento de la microbiana. Está la temperatura, el pH y la humedad. A temperaturas expuestas a bajas, el crecimiento sería más lento. Por ende, tenemos que tener una temperatura adecuada. El pH, algunas bacterias generalmente crecen con pH de 3. Otros hongos para desarrollarse un pH de 1. Sin embargo, el rango óptimo de bacterias va de 6 a 8,5. Entonces, eso es un rango bastante limitado o marcado para su crecimiento. Humedad requiere las levaduras y hongos requieren una humedad relativa óptima para el 92%. Entonces, entre estos tenemos la humedad relativa de las levaduras y los hongos. Bueno, también está el término en qué consiste la comunidad microbiana. Está compuesta de diferentes poblaciones de una especie que viven asociados con poblaciones de otra. Además, este se puede observar en una riqueza de especies y abundancia de especies. Esta riqueza y abundancia depende de los factores del ambiente. Entonces, una comunidad es cuando encuentran varias especies y conviven en el mismo ecosistema. Entonces, entre esa convivencia se dan competencias, pero también se da un mutualismo donde ambas especies se ayudan para sobrevivir. ¿Por qué se da la competencia? Por el consumo de nutrientes, la tasa metabólica y la velocidad de crecimiento. Pero comúnmente, como lo decía anteriormente, se ayudan entre sí. Hay un mutualismo donde el uno ayuda al otro para el crecimiento de ambos y para que las dos especies sobrevivan. Tenemos la tasa de crecimiento. Tenemos fase exponencial, fase estacionaria y la fase de muerte, que es la última fase donde fallecen las bacterias. No, aquí está la explicación de la fase de curva. Dice, la fase de adaptación es donde la bacteria apenas se está adaptando y se está volviendo más maduro y no tiene posibilidad de dividirse. Fase exponencial es donde las bacterias empiezan a proporcionalmente crecer su población, estar en proceso de crecimiento y duplicarán en un ritmo constante. Fase estacionaria. Donde esta fase ya el crecimiento disminuye por el consumo de energía, agotamiento. Entonces ahí disminuye todo y queda estancado ahí. Las bacterias en esta fase se agotan y entonces su crecimiento disminuye. Bueno, aquí tenemos 4 mecanismos por los cuales microorganismos pueden beneficiar a las plantas y el impacto del cambio climático. Entre esos 4 mecanismos tenemos beneficio planta-suelo,
que subdivide la forma biomolecular. Esta ayuda a las plantas a las respuestas óptimas de las plantas y el aumento de sequía. Sirve como un hidroretenedor y ayuda a mantener el agua en momentos críticos donde las plantas no pueden absorber mucha agua por falta de agua. Promueve la alquilación de metales pesados contaminantes con el ambiente tóxico, es decir, ellos absorben los metales, los fijan y ayudan mucho a las plantas. Tenemos sustancias químicas y fitohormonas. Estas ayudan a las plantas en condiciones de estrés, de crecimiento en las plantas y a la disminución de las hormonas asociadas con el estrés y ayudan a las plantas a las condiciones de sequía generalmente por cambio climático. Estos son componentes muy importantes para que las plantas sobrevivan y tengan un comportamiento normal. Entonces aquí tenemos unas subdivisiones, tenemos mitigación del cambio, mitigación del calentamiento global, alteración, expresión genética, mejoramiento genético y aumento de disponibilidad de nutrientes en las plantas. ¿Por qué se dice que mitiga? Porque pues con las plantas ayudan a que los rayos del sol no peguen directamente al suelo, eh, purifican el ambiente, absorbiendo el dióxido de carbono y convirtiéndolo en oxígeno. Bueno, con esto damos por terminado el cuestionario de las preguntas.